Dice en el libro de Génesis, capítulo 22, que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac. Sabemos que de antemano Dios permitió que Abraham tuviese un hijo con la sierva de Sara, con Agar, y llamó su nombre Ismael, y dijo Dios que de él haría otra nación, pero el objetivo y la promesa era Isaac. Entonces aquí dice que Abraham levantó un altar, y a un capítulo más atrás en la Biblia, en la historia de Abraham, dice que él, donde invocaba el nombre del Señor, levantaba un altar. Aún en el libro de Éxodo nos muestra el diseño del altar al Señor como el tabernáculo. El libro de Éxodo, casi a finales capítulos, el libro de Levítico, el libro de Números, nos muestran cómo es levantado un altar continuo delante del Señor. Y dice la Biblia que los sacerdotes, el sumo sacerdote era el que tenía una vez al año la oportunidad de tener un contacto con la presencia de Dios por medio del altar que se encontraba en el lugar santísimo, donde estaba posicionada el arca de la alianza o el arca del pacto. Entonces lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, si nosotros vemos también la historia que es Génesis capítulo 22, donde Dios llama a Abraham o le ordena a sacrificar a Isaac, dice en el versículo 7 de este capítulo, que Isaac le dijo a su padre Abraham: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces aquí vemos que para nosotros como personas o como creyentes o como queramos denominarnos, tengamos un contacto con la voz de Dios, un contacto con la palabra de Dios. Es necesario que cuando nosotros entramos en el lugar de la comunión, en el lugar de la intimidad con la presencia de Dios, es necesario que como personas levantemos un altar espiritual, no físico, espiritual, en el cual se añade lo necesario para poder edificar el altar. ¿Cómo? La Biblia nos enseña que para invocar el nombre de Dios, Abraham utilizaba un altar, levantaba un altar y la mayoría de las veces sacrificaba algo al Señor. Jacob también lo hizo. Entonces son muchas historias que nos manifiestan que es necesario levantar un altar antes de poner nuestro sacrificio. Entonces, ¿dónde se levanta el altar realmente? En nuestra vida. En nuestra vida como creyentes. El altar solo consta de leña y de fuego. En ocasiones de rocas, pero lo primordial es la leña y el fuego, que va a hacer que el holocausto se consuma y el olor del sacrificio llega al trono de Dios, y Él es el que lo recibe, el Señor de la gracia. Entonces, muchas veces como personas traemos el sacrificio, traemos nuestra petición, traemos nuestro tiempo de oración a Dios, y es por eso la raíz de por qué muchas veces no hay respuesta del cielo para nosotros, porque realmente solo llevamos el sacrificio, pero no levantamos el altar. El altar a veces lo descuidamos, lo vemos en la historia de Elías. En la historia de Elías dice que Elías edificó el altar que estaba destruido. O sea, no dice que levantó un altar nuevo, no dice que levantó un altar él, un altar nuevecito, no, dice que él levantó el altar, sí, él lo levantó, pero el que ya estaba destruido. O sea, quiere decir que ya había uno que solamente estaba descuidado y destruido. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba descuidado, estaba destruido y no había clamor del pueblo de Israel hacia Dios. Vemos la conexión entre la necesidad de un altar. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel comenzó a reconocer quién era su Dios? Cuando el fuego descendió del cielo. Pero vamos a ver a raíz.
el fuego no hubiese descendido, el pueblo de Israel no hubiese creído si el fuego no descendía, y el fuego no descendía si el altar no estaba preparado, y si el altar no iba a estar preparado, era porque no había nadie que lo levantara. Pero ¿qué pasó? Un movimiento, una actitud, una persona hizo la diferencia. En su corazón había el poder para levantarlo. En el corazón de este hombre había la necesidad de levantar el altar y la posibilidad de hacerlo, sin ayuda del pueblo. Pero la Biblia dice que Elías reedificó el altar que estaba destruido. Pone el sacrificio, pone la leña y aún el agua sobre la leña para que vieran el poder de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? La Biblia nos dice que Elías solo edificó el altar, puso la leña y el sacrificio sobre la leña, pero nunca dice que encendió fuego. O sea, aquí vemos que la tarea del fuego no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Muchas de las veces como personas, nosotros como creyentes, como personas que conocemos del Evangelio, tratamos de edificar el altar en nuestras fuerzas. Pero la Biblia dice que ni aun Elías, al estarlo edificando, para terminarlo, no lo hizo solo, sino que al final le ayudaron, pero tuvo ayuda con el agua. Entonces, como personas, es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces podemos llevar el sacrificio y podemos decir, bueno, pero Cristo es el sacrificio, ya no tiene por qué haber más sacrificios. Sí, pero entonces ya Cristo muerto y resucitado y sentado a la diestra de Dios, ¿por qué Pablo dijo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo? Si se supone que Cristo ya había sido sacrificado por el perdón de nuestros pecados, pero el sacrificio no solo representa el perdón del pecado, sino representa purificación, representa una intimidad con la presencia de Dios, una invocación al nombre de Dios. Entonces, en el libro de los Salmos dice que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, dice, porque el sacrificio del Señor son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Esto lo dice en el Salmo número 51, 17. Entonces, ahí nosotros vemos nuestra tarea como creyentes. Ahora, ahí va esto. ¿Cómo nosotros comenzamos una invocación al nombre de Dios? ¿Cómo nosotros realmente comenzamos a despertar ese incienso con aroma fragante delante de Dios? Claro, el sacrificio por nuestros pecados es Cristo, y no hay nada ni nadie, ni un sacrificio más que pueda alterar lo que el Señor ya ha establecido con su sangre preciosa. Pero sí nos dice que es necesario que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, la base del altar realmente lo tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a hacer tarea en nosotros, vino a facilitarnos lo que a nosotros en un tiempo pasado nos tocaba, lo que en la antigüedad era necesario que se hiciera, pero el Señor vino a aligerar la carga del pueblo, no a poner más. Entonces vemos que la base es la piedra, es la roca, y la representación más enorme de la roca es Cristo. Él es la roca fuerte de la iglesia. Y dice que todo debe estar cimentado en Él. Porque lo que se edifica sobre la roca jamás va a ser removido. Que aunque vengan tormentas rociales, que aunque vengan tempestades, lo que se edifica en la roca no puede ser destruido ni removido porque se edificó en la roca. Si no edificamos en la roca, vienen las tempestades, las calamidades y no perduran. Pero aquí vemos que la base de nuestro altar es la roca, es el Cordero Santo. Y Jesús nos da esta palabra cuando Él dice que todo lo que pidamos a Dios en su nombre será hecho. No dice que en el nombre de Elías, o no dice que solamente así, dice en mi nombre.
Y aún es una forma en que nosotros tenemos una conexión con el Padre sin ser destruidos por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces, la base de nuestro altar ya está hecha por medio de nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquel que no lo reconoce no puede dar el primer paso en el altar para nuestro Señor. Entonces, aquí nos habla de 3 elementos. Vamos a poner 4 fragmentos, no 3, 4. La base, que es la roca, ya la tenemos puesta, es Cristo. Cuando nosotros reconocemos quién es Cristo en nuestra vida, cuando nosotros sabemos quién es Él realmente, no solo para nuestra vida, sino para el universo, y aún después reconocemos quién es Él para nosotros, como individuos, como personas, tenemos puesta la base de nuestro altar. Ya dimos un paso. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos alejamos, comenzamos a descuidar como el pueblo de Israel descuidó el altar al Señor. Entonces nos vamos tras ídolos, tal vez no Baal, tal vez no Acera, pero tal vez ídolos como los hijos, la familia, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la pecaminosidad, tanta inmoralidad y perversidad que pueda existir. Todo eso es idolatría, lo dice Pablo. Todo lo que nos desvía de poner nuestra mirada en el Señor se convierte en idolatría, en vanidad y en pecado que nos aleja de Dios. Entonces esto no nos sirve, pero cuando nosotros fundamentamos nuestra mirada en el Señor, tenemos la base del altar, que es la roca, la firmeza, la dureza, lo que perdura, porque la roca es fuerte, llueve y no se remueve. Se hace lodo, no se remueve, porque la roca es fuerte, está firme, cimentada y no es para moverse. Y me refiero a una roca fuerte, grande, no una roca pequeñita, porque nuestro Señor Jesucristo es grande. Luego viene la leña. Aquí nosotros tenemos que entender, la leña es un combustible. La leña es un combustible que alimenta el fuego y lo hace que el fuego puede ser una chispa pequeña, pero si lo seguimos alimentando con leña y leña y leña, nosotros decidimos en qué momento se apaga. Y el Señor puso esa decisión en nosotros cuando Él estableció el libre albedrío. Cuando nosotros decidimos invertir tiempo en el Señor, comenzamos a poner la leña en el altar. Cuando nosotros decidimos poner tiempo en el Señor, comienza a estar esa leña sobre el altar. Y una palabra del Señor muy hermosa para nosotros y para cualquier creyente es que el precio de mi presencia es nuestro tiempo. El precio de la presencia de Dios es el tiempo. Cuanto más nosotros pasamos tiempo con Dios, más leña estamos poniendo sobre el altar. Está en nuestras manos como creyentes cuando dejamos de poner fuego sobre el altar para que el amor que el Señor ha levantado entre Él y nosotros permanezca. Si yo digo una hora hecho fuego en el altar, es lo que va a abarcar para el día. O sea, hay que darnos la idea físicamente, cuánto aguanta, cuánta leña le podemos echar al fuego. Bueno, usted puede decir, bueno, yo le echo mucha, sí, pero se va a consumir. Y es lo que el Señor nos quiere dar a entender en este pasaje. Entonces, entre más tiempo pasamos con Dios, más lo buscamos, más queremos ver su rostro, más leña estamos poniendo sobre el altar. ¿Ok? Una raíz muy importante es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo que combustibiliza. Y la palabra dice que el Señor es aquel que derrama aceite. El Espíritu Santo es el que derrama aceite. Pero entonces, la base es Cristo, la roca, la firmeza, la fortaleza. Cuando nosotros lo reconocemos, comienza el primer punto. Luego viene el altar sobre la leña. Cuanto más tiempo le dedicamos al Señor, cuanto más tiempo anhelamos buscar su rostro y estar cerca de Él, comenzamos a incrementar la llama de la pasión. Comienza porque entre más leña le echamos al fuego, más arde y más grande se va haciendo. Pero hay leña, ok, pero el fuego no está aún. Todavía no llegamos a ese punto. Y luego viene el sacrificio. Viene el sacrificio. Nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué Pablo dice presenten sus cuerpos en sacrificio vivo? ¿Que acaso Pablo decía que nos matáramos y nos pusiéramos en sacrificio? No, no, no. Él se refería espiritualmente hablando. Él decía presenten sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. O sea que nosotros somos el sacrificio que va a traer la presencia de Dios. En el tiempo pasado, el pueblo de Israel, Dios desde que creó la humanidad, Él recibe un aroma fragante de nosotros, porque como creyentes despedimos un aroma de incienso, pero a veces el incienso es rancio, a veces el incienso es amargo, porque no lo cambiamos, seguimos con lo mismo. Y ahí está, y prendemos fuego sobre el mismo incienso, y el olor que llega ante Dios no es el que agrada. Por eso Dios, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban en el lugar santísimo, dice que caían muertos. Y de acá de afuera, solo con una soga gruesa, los estiraban porque iban amarrados del pie. Y cuando caían muertos los estiraban. ¿Por qué? Porque el incienso que se manifestaba delante de Dios no era grato y la ira de Dios consumía. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la sangre redentora del Cristo de la gloria, hoy podemos tener un incienso que le agrada a Dios siempre y cuando lo mantengamos y tengamos una constante comunión con Dios. Entonces nuestra vida es un incienso delante de Dios. Entonces hay que recordar esto. La sangre de Cristo es la que nos limpia. En el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. O sea, ¿qué voy con esto? Que Dios, cuando mira nuestras vidas, si Él las viera realmente como somos, nos consumiría en ira. Pero cuando Él mira nuestras vidas, la sangre de Cristo nos cubre como un manto. Lo único que ve Dios es la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Por eso es que no nos consume, porque la sangre de Cristo nos protege. El Señor se levantó por nosotros y ha dicho: Padre, no lo mates. Mira, es mi sangre. Es la sangre del pacto. Entonces por eso no somos consumidos. Entonces por la sangre de Cristo, por eso es lo importante en que nos fundamentamos, la roca. Porque si no tenemos la roca, no nos fundamentamos en quién creemos realmente, no podemos tener acceso a presentarnos como sacrificio, porque no vamos a ser consumidos por la ira de Dios. Entonces, ponemos el sacrificio. Y al final, el fuego. Es lo único. El fuego. Pero el fuego dice Elías, dice en la historia de Elías, que cuando hubo todo esto, Elías oró al Señor. Y el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio, todo, la leña, todo se consumió. El fuego lo manda Dios. El fuego representa algo que consume y que absorbe, algo que quita cosas de nuestra vida. Hay que entender esto. Cuando hay hierba seca, y nosotros ponemos fuego, el fuego quema todo lo seco, pero si entre todo lo seco hay un charco de agua, el agua no la toca. Porque el fuego se lleva lo seco, pero donde hay empapamiento del agua espiritual, el fuego no consume. Es a lo que voy. Primero tenemos la base, que el reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Con eso termino. Con esto hay que entender muchas cosas. El Señor es nuestra base, es la roca perfecta, donde nosotros debemos de edificar nuestra vida y posicionarnos en Él. Cuando nosotros edificamos todo lo que nosotros hemos creído, escuchado y mirado y visto, lo fundamentamos en la credibilidad de Jesucristo y lo ponemos como la roca fuerte en nuestras vidas, damos el primer paso. Ya tenemos el primer ingrediente para edificar el altar al Señor y que nuestras oraciones realmente sean escuchadas conforme a la voluntad de Dios. Ahí voy para allá. Ponemos la leña, que es el pasar tiempo con Dios, el añadir un fuego a la pasión. Es como una relación de un matrimonio. El amor o el crecimiento del amor de la pareja se fundamenta por medio de un acto sexual. O sea, es como echar leña al fuego.
Entonces con esto se culmina en demostrar amor mutuamente una persona con otra. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios y entramos en intimidad, en el secreto con el Señor, cuando nos desvestimos espiritualmente delante de Dios y pasamos tiempo con Él, comenzamos a poner ese fuego en el altar y algo comienza a arder en el altar. Pero antes de que el fuego venga, está primero la leña. Antes de que la respuesta venga, tiene que haber leña en el altar. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces Dios habla y no lo oímos? ¿Por qué muchas veces el Señor manda esa respuesta y nosotros no somos sensibles? Porque no hay fuego, no hay leña en el altar. Imaginemos la historia de Elías en esto. El fuego cae, pero no hay leña. ¿Qué pasa? Se consume el holocausto, se consume el sacrificio, pero el fuego se va a consumir también. Porque no hay un combustible que lo alimente y le permita seguir siendo lo que es y tomar la función que es. El Señor dice que Él unge nuestra cabeza con aceite fresco y nos da fuerzas como las del búfalo. Pero ¿por qué a veces andamos cansados? Porque el Señor manda el aceite, manda su fuego, pero no hay leña que lo retenga. Oh, Rabaki Bashanda Mijasaya. ¿Por qué? Porque miremos esto. Muchas de las veces hay fuego. Siempre hay fuego en el lugar donde el Señor se le invoca. Pero nosotros somos los que no mantenemos el fuego. Los dones el Señor los envía como fuego en nuestras vidas, pero no se quedan porque no tenemos leña sobre el altar. El fuego viene, pero ¿qué lo hace que se quede? Viene un aire, un viento y se apaga, pero mientras haya leña, no tiene por qué cesar el fuego. Mientras haya intimidad, mientras haya tiempo, mientras haya relación, no tienen por qué cesar los dones, no tienen por qué cesar las respuestas del cielo para nuestra vida. Y luego de la leña, el sacrificio. El apóstol Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ok? Entonces, ponemos nuestras vidas rendidas al Señor, cubiertos por la sangre intercesora y la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre santa y preciosa del Cordero, nos ponemos en sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque sacrificamos la carne. ¿Cómo? Porque la carne no quiere orar, no quiere buscar, no quiere pasar tiempo, pero cuando nosotros la sometemos a hacerlo, estamos sacrificando la carne, o sea, matando la carne para pasar tiempo con Dios, y eso es un sacrificio. Cuando nosotros, porque la carne no quiere ir a la iglesia, la carne no quiere ir al tiempo de oración, la carne no quiere leer la Biblia, pero cuando nosotros la sometemos, la estamos matando, la estamos golpeando la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a poner nuestro cuerpo en sacrificio en el altar. ¿Por qué? Porque estamos matando aquello que nos impide acercarnos a Dios, y se presenta el sacrificio. Entonces el Señor viene y dice, bueno, podemos poner un ejemplo. El Señor viene y nos ve, ok. Y podemos decir, Señor, pero yo quiero más de ti. Sí, pero ¿qué estás haciendo para yo ver que quieres más de mí? O sea, el Señor es con obras. Al Señor no le vamos a decir, Señor, yo te prometo, porque somos muy faltosos y mentirosos y no le cumplimos. Al Señor hay que demostrarle, porque Él nos promete, pero Él sí lo cumple. Nosotros prometemos y no cumplimos. Entonces Él nos dice, bueno, ok, vamos a poner este ejemplo. Viene el Señor y nos dice, bueno, Señor, pero yo quiero más de ti. Bueno, ¿y qué estás haciendo a cambio para que yo vea que realmente quieres más de mí? Por eso Pablo no dijo, digan que quieren los dones. Dijo, anhelen los mejores dones. Es un sacrificio el anhelar. Anhelar, Señor, yo anhelo tus dones. Señor, yo anhelo, ok, pero ¿qué haces a cambio para yo ver que realmente los anhelas? ¿Qué estás haciendo a cambio para que realmente yo ver que quieres que tu familia venga a mí? ¿Qué estás haciendo a cambio para ver que me agradeces lo que yo te he dado? El diezmo es agradecimiento porque le decimos gracias, Señor, porque has proveído en mi mesa, gracias porque has proveído mis ingresos, sí, pero ¿cómo lo manifestamos? Dando la ofrenda, dando el diezmo que Dios nos pide. Es así en nuestra vida. Entonces, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios y comenzamos a someter la carne ante Dios, y el Señor es el que va a mandar el fuego. Pero ¿cuándo va a cesar ese fuego? ¿Cuándo cesa el amor por nuestro Maestro?
cuando nosotros dejamos de poner leña sobre el altar. Así que esta es la palabra de Dios para este día. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios los acompañe, y en el nombre de Jesús espero que podamos entender la palabra. Estamos llamados, al igual que Abraham, a que levantemos un altar cada día y a que podamos tener una comunión con el Señor continua. Porque aquel que no ora, déjeme decir algo, aquel que no ora no puede llamarse cristiano, porque no pasa tiempo con aquel que lo cambia y le hace la transformación de llevar la parte del nombre de Cristo. Entonces, aquel que no busca del Señor, no espere que las promesas de la Biblia se cumplan. No espere, la Biblia dice, Él cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Pero no solo es creer, sino buscar a aquel en el que vamos a creer. ¿Cómo le vamos a creer algo que el Señor nos dice cuando pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a creer en alguien con el que no pasamos tiempo? Es imposible. Pero cuando pasamos tiempo con Dios, nuestras circunstancias cambian. Donde alguien pasa tiempo con Dios es visible. ¿Por qué? Porque a veces hay personas afanadas, queriendo cambiar ellas mismas, queriendo cambiar su carácter, queriendo agradar a otros, y nunca lo van a lograr. Borrachos queriendo cambiar y dejar lo que hacen, personas que se prostituyen queriendo cambiar todo en sus fuerzas. Pero el Señor ha dicho en el libro de Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. En otras palabras, el Señor nos dijo, no es en tus fuerzas y no es en lo que tú hagas, sino es cuánto tiempo pasas conmigo. Es lo que, en otras palabras, quiero decir esto que dice el Señor en el libro de Zacarías. Entonces, cuanto más tiempo le invertimos a Dios, todo va a cambiar. ¿Ejemplos bíblicos? Claro que sí. La Biblia nos dice que Moisés subió al monte y cuando él bajó, después de pasar mucho tiempo, y vaya que mucho tiempo delante de Dios, dice que el rostro le resplandecía, una secuela que estuvo con Dios. Pablo, ¿cuál fue la secuela? Hubo un cambio en su vida. Nunca más volvió a perseguir a los cristianos, antes bien fue llamado apóstol de Jesucristo y se levantó y se convirtió en uno de aquellos que él mismo perseguía, porque tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Shekinah de Dios, nuestras circunstancias van a cambiar, nuestros pensamientos van a cambiar. Cuando nosotros tenemos realmente un cambio con Dios, tenemos que ser transformados. No puede decir un cristiano que está sumergido en Dios cuando hay ira en el corazón. No puede decir un creyente que busca de Dios y que se sumerge en Dios cuando no hay un avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando Moisés descendió del monte, no solo él se miró que resplandecía. Todos los que estaban a su alrededor se dieron cuenta que había pasado tiempo con Dios. Cuando vieron a Pablo que predicaba, decían, ¿no era este el que perseguía a los cristianos? Y ahora predica aquel que él mismo perseguía. Porque todos a nuestro alrededor tienen que ver que hemos pasado tiempo con Dios. Tal vez no lo reconozcan, pero van a ver algo diferente en nuestra vida. Pero qué triste es cuando decimos pasar tiempo con Dios y seguimos teniendo las mismas actitudes de nuestro pasado. Seguimos teniendo ira en nuestro corazón. Más ejemplos, ok. La Biblia nos enseña una vez más que cuando Samuel tuvo un encuentro con la voz de Dios, nunca más volvió a ser el mismo. Ya no volvió a ser el siervo que servía a Elí solamente, sino se convirtió en un vidente, con un propósito y un destino a cumplir. Así que cuando nosotros más pasamos tiempo con Dios, vamos a ser cambiados. Pero cuando más pasamos tiempo con otras personas, chismosas y airosas, envidiosas, groseras, de eso nos vamos a llenar y en eso nos vamos a convertir. Por eso el apóstol Pablo decía que el que tiene raíz de amargura no solo se contamina él mismo, sino a los que están con él. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, porque con quien nos juntamos y lo que vemos y lo que oímos es en lo que nos vamos a convertir. El apóstol Pablo, ¿por qué era así? Porque pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios.
Por eso demostraba amor, por eso exhortaba, por eso percibía las cosas espirituales, porque pasaba tiempo con Dios. Entonces, cuanto más pasamos tiempo con Dios, más leña ponemos sobre el altar y más grande se hace la llama y el fuego en el altar que consuma el sacrificio. Así que nosotros tenemos que ponernos de pie y tenemos que levantarnos espiritualmente y proclamar el nombre de Cristo. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús en gran manera.